Antes de comenzar, necesitamos recordar algo muy importante. Tú, como bien sabes, existen en el mercado diversos escáneres que son instrumentos físicos que conectas a un vehículo y que presionando algunas teclas y siguiendo algunos comandos accedes al formato de flujo de datos. Y algunos de ellos tienen la habilidad de graficar cada dato y algunos simplemente te lo muestran de forma numérica. Por otro lado, también existen programas de computadora o softwares especiales que tú lo instalas en una computadora normal, común y corriente o en una laptop y mediante un cable especial, una vez que ya instalaste este software, tu computadora la puedes utilizar como si fuera un escáner y el monitoreo del vehículo lo haces de una forma completamente normal. Muy bien, entonces aquí en la pantalla lo que tú estás viendo en este momento es un software que yo poseo y que lo tengo instalado en mi computadora y que se llama ScanMate. Este software es un producto de la compañía OTC de su división SPX de Matco Tools y siempre me ha servido mucho. Es el que yo utilizo personalmente para hacer mis diagnósticos de flujo de datos. Y como te puedes dar cuenta, tiene varias funciones, varias columnas y te muestra cada uno de los parámetros en tiempo real mientras el vehículo está operando. Y una de las funciones que es de las mejores y a las que se les puede sacar más provecho es su capacidad de mostrar cada uno de los datos en forma gráfica como te lo estoy mostrando en este momento. Estamos viendo las señales del sensor TPS, del ajuste corto de combustible, la señal del sensor de oxígeno, tanto el que va antes y después del catalizador, el sensor de flujo de masa de aire, la señal del sensor MAP, el estatus del bucle, en fin, tenemos acceso a mucha información gráfica y esto es gracias a la capacidad que tiene un escáner de mostrarte su información en tiempo real de forma gráfica. Definitivamente la capacidad de los escáneres de hoy en día que obedecen al protocolo OBD2 tienen muchas capacidades y de lo que se trata este curso es de mostrarte el significado y la interpretación de cada una de las señales de los sensores mientras estás haciendo un monitoreo con el escáner. Y vamos a comenzar con el estudio del parámetro más sencillo de todos, que es el de las revoluciones por minuto o la velocidad de giro del motor. Si revisamos la pantalla, te vas a dar cuenta aquí donde está el puntero, estoy indicándote la velocidad del motor, engine speed. Aquí está su gráfica y aquí está el valor numérico a medida que va transcurriendo el tiempo. Como te puedes dar cuenta, mientras el tiempo está transcurriendo, las RPMs van variando dependiendo de las condiciones de manejo. Lo que tienes que estar muy al pendiente cuando hagas tu monitoreo de las RPMs en el escáner es que la conducta de toda la gráfica a lo largo del tiempo sea consistente con las condiciones de manejo reales del vehículo. Esto es, si estás pisando el acelerador, entonces tú esperarías que las revoluciones aumentaran. O si estás desacelerando, las RPMs tienen que bajar y la gráfica del escáner tiene que mostrarte esa conducta. Por ejemplo, aquí vemos cómo el vehículo está acelerado a 1600, 1700, está aumentando a 2500, dependiendo de lo que el conductor desea hacer. Entonces, lo que hay que estar revisando es que la conducta sea consistente con la condición de manejo que tú como analista de la conducta del motor estás realizando. Lo que tú hagas al acelerar o desacelerar, tienes que estarlo viendo reflejado fielmente en la conducta de la gráfica. Como por ejemplo aquí, en todo este espacio de tiempo estamos en ralenti y numéricamente tiene que coincidir con lo que está ocurriendo en el tablero del vehículo. Como te puedes dar cuenta, aquí hubo un pequeño acelerón, regresamos a ralenti, volvemos a acelerar, el tiempo sigue transcurriendo
Y básicamente esta es una conducta normal de las revoluciones por minuto mientras hacemos el monitoreo con el escáner. Si queremos verlo un poco más de cerca, seleccionamos esta opción de la lupa para ese parámetro y aquí lo podemos apreciar con mayor detalle. Como te puedes dar cuenta, las RPMs suben y bajan dependiendo de los deseos tuyos como conductor mientras haces la revisión de las revoluciones por minuto. Es decir, que el motor responda a las exigencias que tú le apliques al acelerar o desacelerar, y el escáner te tiene que mostrar la conducta de la velocidad de giro del motor. Aquí lo mínimo que este vehículo ha alcanzado ha sido de alrededor de 800 revoluciones y lo máximo a lo que se le ha sometido han sido las 3400. Entonces, en este momento, como te puedes dar cuenta, es alrededor de las 2400 y va a ir variando dependiendo de si aceleramos, como en este caso, o si desaceleramos. Tiene que ser consistente y no debe de haber el más mínimo retraso entre el momento en el que tú apliques la aceleración y la respuesta en la que aparece en pantalla. Si existe algún retraso, entonces la respuesta de comunicación entre la computadora del vehículo y el escáner es un poco lenta y tienes que tomar ese detalle muy en cuenta cuando estés haciendo tu monitoreo. Muy bien, entonces simplemente se trata de estar al pendiente de la conducta de las revoluciones por minuto a medida que estás haciendo la lectura de los niveles de RPMs en la pantalla del escáner y lo estás haciendo de forma gráfica. Vamos a desactivar esta función. Aquí ya lo vemos en conjunto con los demás datos y vamos a seleccionar otra vista en el formato de aguja. Hacemos clic y estamos viendo la conducta de las RPMs. Lo desventajoso de este formato de lectura es que simplemente te lo muestra como una aguja, pero no te dice nada respecto al estado de el tiempo ni el momento en el que va cambiando. Por eso, al usar un escáner resulta mucho más práctico hacerlo en el modo de gráfica en donde lo podamos apreciar con respecto al tiempo. Este formato es el más útil de todos. Créeme, te va a sacar de muchos problemas y básicamente lo que tienes que poner atención es en las formas de cambio dependiendo de cada uno de los momentos en donde se acelera y se desacelera. Entonces, las revoluciones por minuto del motor leídas en el escáner es una medida muy directa y muy confiable de la forma en la que el motor te está respondiendo, y esta pantalla, vamos a sacarlo un poquito más aquí, te revela la conducta del motor a medida que aceleras y desaceleras o mantienes una aceleración constante o si regresas a ralenti. Entonces hay que estar muy familiarizado y muy al pendiente de que cada una de las pequeñas variaciones correspondan con lo que tú esperas que el motor haga al momento de acelerar o desacelerar. Bien, eso es todo para esta primera lección y ahora vamos a... Ese dato que te voy a mostrar es el estatus del loop, que nosotros lo conocemos como estatus del bucle, que no es otra cosa más que el modo de operación de la computadora del motor, o la PCM o SU, existen varios acrónimos para la computadora del motor. Es el formato en el que estará operando y, como tú bien sabes, nada más existen dos formas, es en loop abierto o loop cerrado, que también le decimos bucle abierto o bucle cerrado, y ese dato lo vas a encontrar en el flujo de datos del escáner, y si buscas en toda la serie, aquí lo tenemos y aquí está, dice loop status, que es estatus del bucle, y nada más conoce dos formas, es closed, que es cerrado, o puede ser open, que es abierto, y puede ir cambiando según las condiciones de manejo del motor.
Algo muy importante. Tú ya bien sabes que cuando un vehículo está frío, cuando el motor está frío y el sensor de temperatura todavía no ha alcanzado a detectar que el anticongelante por lo menos haya alcanzado una temperatura de los 92, 93 o 94 grados centígrados, dependiendo de las especificaciones de cada fabricante, si no se alcanza esa temperatura, el estatus del bucle va a estar abierto, como en este caso lo estamos viendo. Pero algo muy importante es que no es nada más la temperatura del motor la que determina si el bucle va a estar cerrado o abierto. Existen otras condiciones a lo largo del manejo y operación del motor que van a estar abriendo y cerrando el estatus del bucle. Entonces, una vez que ya se alcanzó la temperatura de operación normal del motor, es muy posible que haya diversos momentos, dependiendo de las condiciones de manejo del motor, en donde el bucle se cierre o se abra, y eso tú lo puedes ir monitoreando a medida que estás leyendo los datos en el escáner. En este caso, aquí lo leemos, el estatus del loop, y está cerrado. En ese momento cambió abierto y cambia cerrado. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué estará midiendo la computadora del motor para tomar la decisión de abrir o de cerrar el bucle, como lo acabamos de ver ahorita en pantalla? Son diferentes factores, pero ahorita de lo que se trata es de enseñarte que a medida que estás leyendo el flujo de datos, tú puedes estar monitoreando en tiempo real si el bucle está cerrado o está abierto. Entonces, esto significa que existe una comunicación directa entre el escáner y la computadora del motor. Vamos a enviar este dato a la parte de arriba, a la parte superior de toda la columna de datos. Ya está seleccionado y ahora lo ponemos hasta arriba. Vamos a desplazarnos y aquí está, estatus del loop. Y como te había dicho anteriormente, ScanMate, este software especial, tiene varios formatos para poder cambiar la forma en la que vemos la presentación del dato. Entonces, para este tipo de datos que no tiene unidades, que nada más tiene dos estados, se les aplica este botón que vemos aquí. En Data View, el último botón, aquí le cambiamos el formato y ahora aquí nos muestra en rojo su posición en el estado de closed. Ahí dice loop status, closed. Estatus del bucle, cerrado. En cualquier momento en el que haya una condición de manejo distinta que la computadora del motor detecte, lo va a cambiar a open. Yo me pregunto, ¿qué habrá sucedido? ¿Qué habrá detectado la SU para que determine este cambio? Seguramente en un momento más adelante, este estatus va a cambiar de abierto a cerrado. Aquí lo viste. Y eso es algo que vas a estar viendo constantemente en cualquier escáner que tú utilices. No importa la marca, no importa si es un software que instalaste en tu computadora o lo tengas en flujo de datos normal, ya sea graficado o si no tiene la capacidad de graficar, eso no importa. A final de cuentas, todos los escáneres que tengan compatibilidad con el protocolo OBD2 para vehículos a partir de 1996 van a tener esta función, y tienes que estar muy al pendiente para saber si el bucle va a estar cambiando de cerrado a abierto de forma consistente. Va a haber momentos en los que va a estar cerrado, va a haber momentos en los que va a estar abierto, y existen diversos motivos por los cuales el bucle va a estar cambiando. Algo muy importante es que una vez que el motor ya alcanzó su temperatura normal de operación, esto es arriba de los 90 grados centígrados dependiendo de cada fabricante, los cambios del bucle de cerrado a abierto van a ser normales dependiendo de si se acelera o si desacelera el motor. Más adelante vamos a ver con más detalle qué está ocurriendo en los cambios repentinos de abierto a cerrado y viceversa, pero ahorita, por lo pronto, lo que importa es que tengas bien presente
que una vez que se ha alcanzado una temperatura normal de operación, dependiendo de lo que indique cada fabricante, el bucle va a estar cerrado o abierto. Y cuando esté cerrado, tú ya conoces, hemos platicado bastante de esto, eso significa que la computadora del motor está tomando en cuenta la señal eléctrica que proviene del sensor de oxígeno. En este momento, mientras el bucle esté cerrado, esto significa que la computadora, como te repito, está tomando decisiones del cálculo de la inyección de combustible, tomando en consideración y como base la señal proveniente del sensor de oxígeno que está antes del catalizador. Si existe algún cambio que provoque que el bucle se vaya de cerrado a posición abierta, como en este momento acaba de ocurrir, en este preciso segundo la computadora no está tomando en cuenta, está ignorando la señal que proviene del sensor de oxígeno. Ahorita no la está tomando en cuenta y los cálculos de inyección los hace sin tomar en cuenta la cantidad de oxígeno presente en el tubo de escape. En este momento acaba de regresar otra vez y ahora sí, y se regresa de nuevo. La computadora, eso nos dice que está tomando decisiones continuamente a lo largo del tiempo mientras el motor está operando sobre cómo y cuánto combustible ha de inyectar dependiendo de la posición de bucle cerrado o abierto. Hay que estar muy al pendiente mientras estamos haciendo el monitoreo directamente en el flujo de datos del escáner. Muy bien, con esto concluimos la segunda lección del flujo de datos con escáner y ahora vamos a estudiar el siguiente parámetro en nuestro estudio de lecciones de manejo del escáner. Muy bien, vamos a continuar con nuestra tercera lección del diagnóstico con escáner en su modo de flujo de datos. El tercer parámetro que vamos a estudiar ahora es el de la temperatura del motor, reportada por el sensor de temperatura del anticongelante. Como sabes, este sensor es de coeficiente negativo. Esto significa que entre más aumenta la temperatura, su resistencia eléctrica disminuye y viceversa. Muy bien, pero para nuestros efectos de nuestro curso de estudio, lo que nos interesa es buscar la temperatura que el sensor está reportando. Y aquí en todo el flujo de datos, en esta columna, lo vamos a encontrar aquí, en la tercera posición. Ahí dice Engine Coolant Temperature, que es temperatura del anticongelante del motor. Y vemos que en este momento, mientras el motor está funcionando en 1800, 1200, en sus revoluciones normales de operación, la temperatura, como es normal, va a ir subiendo y en este momento se encuentra en 74 grados centígrados. Aquí leemos el valor numérico de la cifra que nos reporta el escáner y en esta columna vemos las unidades en la que nos la reporta, que es en grados centígrados. Si por algún motivo tú quisieras cambiar de la escala de grados centígrados a la escala de grados Fahrenheit en tu propio escáner, lo puedes hacer. La gran mayoría de todos los escáneres disponibles en el mercado tienen la función de cambiar de la escala decimal a la escala inglesa. Entonces, si en este momento quisiéramos cambiar de grados centígrados a grados Fahrenheit, nada más cambiamos aquí en este botón de la columna de funciones, hacemos clic y vemos cómo cambió de grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces, en este momento el número ha cambiado a 176 grados Fahrenheit. Si lo cambiamos de nuevo, observa bien, cambió a 80. Y de nueva cuenta, si queremos visualizarlo en forma gráfica, también podemos ver su comportamiento del aumento de temperatura a lo largo del tiempo. Entonces, en este momento la grabación está a punto de terminar y va a regresar al inicio de cuando el vehículo, cuando recién lo empecé a someter a las pruebas. En un principio estaba en 64 grados centígrados, ahí subió a 65 a medida que el motor ha ido operando, y en el escáner estoy leyendo paulatinamente, poco a poco, el aparato me va mostrando los pequeños incrementos de temperatura conforme el tiempo va cambiando.
Como vimos en un inicio, estaba en 64 grados y ahorita ya está en 67. Ese es el tipo de conducta del monitoreo de la temperatura que tienes que estar cuidando a medida que haces el escaneo. La temperatura, su tendencia natural en un motor es a la alza, tiene que ir subiendo, y el escáner, si todo está en orden, la temperatura va a ir subiendo. Si no hay fugas, si el sistema de enfriamiento está en orden, si el sensor está correcto, si no hay ningún problema con el sistema de enfriamiento y además eléctricamente el circuito del sensor de temperatura del anticongelante está en orden, entonces tu escáner va a poder ir monitoreando la temperatura que el sensor le está reportando a la computadora, que como tú lo puedes apreciar aquí a lo largo de todo el proceso que estamos aquí atestiguando en este monitoreo, hemos visto cómo la temperatura ha subido 10 grados desde que empezó en 64 a 74 y ahora está en 75, y si así lo dejamos va a llegar hasta la temperatura máxima que tenemos aquí registrada. Como te puedes dar cuenta, monitorear la temperatura realmente es algo muy sencillo. No debería de ser más difícil con respecto a otros parámetros que vamos a revisar más adelante. Simplemente es estar familiarizado con que la temperatura va a ir aumentando poco a poco a medida que el motor va alcanzando su temperatura normal de funcionamiento. Muy bien, ahora vamos a pasar con el estudio del siguiente parámetro en nuestro curso de lecciones de diagnóstico con escáner. Vamos a ir ahora a la cuarta lección. Bien, continuamos con la cuarta lección de nuestro curso de diagnóstico con escáner en su modo de flujo de datos. Muy bien, el cuarto parámetro que vamos a estudiar en esta lección es el de la señal del sensor de posición de la mariposa, el sensor TPS. Muy bien, como sabemos, el sensor depende directamente del movimiento de la garganta en el momento en el que aceleramos. Entonces, si nosotros lo buscamos en la pantalla del escáner, en la gran mayoría de ellos lo vamos a encontrar así, como dice aquí, TP Sensor, que es sensor TPS simplemente. También lo que podemos hacer es ponerlo en su formato gráfico. Simplemente seleccionamos y ya podemos ver el comportamiento del sensor a medida que pisamos o soltamos el acelerador. Entonces, date cuenta de que cuando el sensor llega a su posición más baja, en este caso para este vehículo a los 0.41 voltios, es cuando el motor está en ralentí. Aquí se puede apreciar. Vamos a poner pausa y vamos a regresar. Vamos a darle un poquito más para poder apreciar esa parte. Esto que estoy haciendo lo puedes hacer con cualquier escáner que tenga la capacidad de desplazarse o para atrás en cualquier momento de todo tu evento de diagnóstico. En este momento, toda la grabación que hice de la revisión de ese vehículo está en pausa para poder regresarme al momento que a mí me interesa. De nuevo, ahora pongo play y regresamos al monitoreo normal. Vamos a poner mucha atención en el valor del sensor TPS. En ese momento está en 0.41 voltios y el vehículo está en ralentí, sus revoluciones por minuto. Luego se vuelve a acelerar, se pisa el acelerador y las RPM aumentan. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, las RPM naturalmente dependen de qué tanto se activa el sensor TPS. Nuevamente, otra vez, regresamos a ralentí, soltando el pedal del acelerador, se vuelve a pisar, aumenta la señal de voltaje y aumentan las RPMs. Entonces, este es el tipo de comportamiento que tú estás buscando al monitorear la integridad de la señal reportada del sensor TPS. A medida que tú pisas y sueltas el acelerador, el voltaje tiene que ir cambiando. Aquí se hizo un movimiento un poquito más profundo, lo cual repercutió en unas RPMs más elevadas. Muy bien. En todos los escáneres, pasando a otra cosa,
La señal reportada del sensor TPS no se lee únicamente en su formato de voltaje. Todos los escáneres, en su gran mayoría, también reportan la apertura del ángulo de la mariposa en el cuerpo de aceleración y lo hacen en el formato de porcentaje. Vamos a buscar ese valor que está relacionado directamente y que de hecho depende de la señal reportada del sensor TPS. Entonces hacemos el recorrido por todo el flujo de datos y lo vamos a encontrar aquí donde dice TP Angle, ángulo del sensor TPS. Lo seleccionamos y como te puedes dar cuenta está teniendo movimiento. Ahorita está en 0%, lo cual significa que la garganta está en posición cerrada. Siempre que el ángulo del sensor TPS esté en 0%, significa que está cerrado. Cualquier posición por arriba del 0%, desde el 1 hasta el 100, nos indica una posición relativa de apertura. Si está en 100%, está totalmente abierto. Si está en 17, como ahorita lo está, 15, 14, es una posición relativa de apertura. Y aquí puedes ver que en estos momentos está oscilando numéricamente entre 9, 10, 8, 11, 7%. Este valor lo vamos a llevar a la parte superior de toda la tabla y también vamos a tomar este otro dato que está directamente relacionado con el sensor TPS. Aquí dice throttle at idle, que significa cuerpo de aceleración en posición de ralentí. Y nada más nos va a indicar dos posiciones, que es yes, que significa sí o no. Y este valor no tiene unidades, es adimensional. ¿Por qué? Porque nada más nos indica si la garganta está en posición de ralentí o si está activa, permitiendo mayor flujo de aire. Y este valor también lo vamos a llevar a la parte de arriba de nuestra tabla. Nos desplazamos y aquí tenemos agrupados los datos que nos interesan. Voy a seleccionar la señal del sensor TPS y esta la voy a colocar en la parte superior de toda la tabla. De nuevo hacemos clic y aquí está. Tenemos la señal del sensor TPS. Tenemos la posición de throttle at idle, que es cuerpo de aceleración en ralentí. Lo tengo seleccionado y ahora lo que voy a hacer es seleccionar el ángulo de posición de la mariposa y este lo voy a graficar. El de throttle at idle lo voy a poner en una forma más visible y aquí tengo una agrupación de señales simultáneas para hacer el monitoreo. Esta es la forma en la que tenemos que hacer un escaneo para buscar señales que no concuerden una con la otra. Entonces, en lo que tenemos que poner mucha atención es en la consistencia y en la congruencia de una señal con su contraparte. Como te puedes dar cuenta, la señal del sensor TPS, que es esta que tengo aquí, es directamente proporcional al ángulo del sensor TPS que la tengo en esta parte de abajo. Como te puedes dar cuenta, la misma señal del sensor TPS aquí la tengo reportada en voltios, que en esta escala me la reporta el escáner desde 0.39 voltios, que es lo mínimo que ha alcanzado, hasta 2.98 voltios, que es lo más a lo que se ha sometido la apertura del sensor. Ahora, si seleccionamos el ángulo reportado del sensor TPS, aquí lo vemos en un valor desde 0%, que es garganta completamente cerrada, hasta 76%, que es apertura casi total. Estas dos señales deben de ser recíprocamente exactas. Es el tipo de cosas que tú estás buscando al comparar señales que están relacionadas en tu monitoreo del escáner. Si yo quiero conocer la integridad y la confiabilidad de la señal del sensor TPS para saber si no tiene
ningún problema que pudiera estar presentando, yo necesito estar monitoreando este tipo de señales. Yo tengo que estar familiarizado con el concepto de que el ángulo de la posición de la mariposa, que lo tengo aquí seleccionado, depende directamente de la señal del sensor TPS. Ahora bien, esta señal que me dice no, yes, me está diciendo si el acelerador está en posición de ralenti. En este momento me está diciendo que no está en ralenti. En un momento más, cuando se suelte el acelerador, como vimos ahí instantáneamente, ahora ya está más continuo. En este momento sí está en ralenti y lo vemos reflejado en la señal del sensor TPS y en las revoluciones del motor. Nuevamente, la garganta deja de estar en posición de ralenti y lo vemos directamente reflejado en la actividad de las RPMs del motor, del ángulo de posición en porcentaje de la garganta y de la señal de posición del sensor TPS. Como te puedes dar cuenta, las señales son congruentes y esto nos está dando un claro indicativo de que no existe ningún problema con la garganta, ni con el sensor, ni con su circuito relacionado. Muy bien, este es el fin de la cuarta lección del monitoreo de la señal del sensor TPS y ahora vamos a continuar. Muy bien, ahora vamos a pasar al estudio de nuestra quinta lección en nuestro curso de diagnóstico con escáner en modo de flujo de datos. El parámetro que vamos a estudiar en esta parte es la señal del sensor de flujo de masa de aire. Y esta señal viene en dos formatos en el mismo escáner. Viene tanto en frecuencia como en flujo en gramos por segundo. Dentro de toda la serie vamos a buscar esos dos parámetros que, te repito, si el vehículo está equipado con un sensor de flujo de masa de aire, entonces el escáner lo va a detectar por default. En este caso, aquí lo podemos ver que está en modo de MAF Frequency, que es la señal de frecuencia del sensor MAF, y también como Mass Airflow, que es el flujo de masa de aire, y simplemente lo expresa en sus unidades de frecuencia en Hertz y también en sus unidades de flujo de masa, que es en gramos por segundo. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es que las dos señales las voy a llevar a la parte superior de la tabla. Ya subí una. Ahora voy a subir la siguiente. Recorremos el scroll y ahora aquí tenemos a las dos unidades y las vamos a formatear como gráficas, la de Mass Airflow y a continuación la de frecuencia. Y aquí tengo tres señales: la de flujo de masa de aire expresada en gramos sobre segundo, como puedes apreciar aquí. La siguiente, que es la frecuencia del sensor MAF. Este sensor opera con una señal de frecuencia y la emite en Hertz. Y la voy a comparar con la señal de las revoluciones por minuto del motor. Nuevamente, el factor intrínseco que estamos buscando es la consistencia y congruencia de las revoluciones del motor junto con la señal proveniente, en este caso, del sensor de flujo de masa de aire. Como te puedes dar cuenta y tu lógica ya te va diciendo, las señales son consistentes, lo cual nos está diciendo que el sensor MAF está trabajando sin ningún problema. Como puedes ver, aquí te estoy indicando el recuadro de la señal de las revoluciones por minuto, lo cual quiere decir que una vez que las revoluciones se aceleran, proporcionalmente el sensor de flujo de masa de aire emite su señal dependiendo de si se ocupan más revoluciones. Eso significa mayor necesidad de combustible y por consiguiente mayor necesidad de flujo de masa de aire. Como puedes ver, aquí hubo una pequeña aceleración, entonces se requiere poco flujo de masa de aire. Sobre la señal que emite el sensor depende
de cómo prefieras tú leerlo, si es más cómodo para ti leerlo en gramos sobre segundo o si prefieres analizarlo con más detalle en términos eléctricos en su señal en hertz. Existen diversas marcas de fabricantes, Ford por ejemplo, en donde esta compañía utiliza en algunos de sus vehículos sensores de flujo de masa de aire, pero la parte eléctrica de su señal no es en hertz. Ford lo maneja en voltios, pero de todas maneras la señal sería muy similar a lo que estamos viendo aquí. Es simplemente que la naturaleza operativa del mismo sensor en vehículos Ford cambia porque esos sensores expresan su señal en voltaje, y en este caso el vehículo que estamos analizando, que es un Pontiac Grand Prix de la General Motors, lo expresa en formato de hertz. Pero independientemente de si se expresa en hertz o si se expresa en voltios, lo que nos interesa al buscar la congruencia de la señal es la proporcionalidad entre las revoluciones del motor, si se acelera o desacelera, y la señal proveniente del sensor. Como puedes darte cuenta, hay consistencia, y lo que estamos viendo en este pico que estamos leyendo ahí es que hubo una aceleración y un mayor flujo de masa de aire. Cayeron las revoluciones, se volvió a acelerar, proporcionalmente volvemos a encontrar lo mismo. Bajan las revoluciones, baja la señal del sensor. A medida que el tiempo transcurre, este es el comportamiento normal que tú estarías buscando al monitorear la señal del sensor MAF y compararla contra las RPMs. En este momento estamos leyendo una condición de ralentí y el flujo de aire también disminuye. Se vuelve a acelerar y continúa el ciclo. Todo esto corresponde a aceleraciones y desaceleraciones, condiciones de ralentí, condiciones de marcha mínima normal y de marcha en conducción de velocidad crucero. Muy bien, ¿qué te parecería si estas tres señales las comparamos conjuntamente con la señal del sensor TPS que ya revisamos en la lección anterior? Aquí tenemos la señal TPS, la seleccionamos y la vamos a activar de forma gráfica. Vamos a ver qué sucede. Lo activamos y tenemos que las cuatro señales son consistentes. Masa de flujo de aire expresada en gramos sobre segundo. Masa de flujo de aire expresada en hertz de frecuencia. Revoluciones del motor expresado en RPMs y la señal de voltaje del sensor TPS expresado en voltios. Como te puedes dar cuenta, cuando el sensor TPS se activa, entonces también aumentan las RPMs y aumenta el flujo de aire. Como puedes ver, hay consistencia entre las cuatro señales. Si esto también lo comparamos junto con el comportamiento del sensor de temperatura del anticongelante del motor que ya habíamos visto en una lección anterior, vamos a ver qué sucede. Lo tenemos aquí y vamos a activarlo gráficamente y a ver qué sucede. Observa que la señal de temperatura del motor es completamente independiente de lo que ocurra en el fenómeno de aceleración del mismo motor. La temperatura simplemente va a aumentar a medida que el motor siga operando. Entonces, en lo que se refiere a la señal del sensor de temperatura, aunque buscamos su consistencia, esta es por su misma naturaleza completamente independiente de lo que ocurra con el sensor TPS, las revoluciones del motor y el flujo de masa de aire. Entonces, como puedes tú observar, sigue habiendo consistencia, y aunque existen aceleraciones y desaceleraciones del flujo de aire de masa en el motor, la señal de temperatura mantiene su conducta normal. Vamos a desactivarla y vamos a compararla junto con otro parámetro que ya habíamos revisado anteriormente.
Este parámetro es el de el ángulo del sensor TPS. Este valor lo vamos a llevar a la parte de arriba de la tabla. Lo graficamos y nuevamente tenemos la congruencia de todas las señales. Tú puedes ir leyendo su leyenda del ángulo del sensor TPS, comparándolo contra el flujo de masa de aire, contra la frecuencia del sensor de masa de aire, contra las RPMs y el sensor TPS en su formato de voltaje. Como puedes apreciar, no existe ningún problema con estos sensores. Las señales son congruentes y nos están indicando un comportamiento que no tiene nada fuera de lo normal. Si tú detectaras en tu diagnóstico que algo no concuerda al comparar esas señales, ya tendrías una pista de que algo no anda bien y sabrías cuál es el sistema que tendrías que revisar. Pero como puedes ver en este caso, esas señales son completamente congruentes una con la otra. Muy bien, entonces con esto terminamos la presente lección y vamos a continuar con la lección. En esta sexta lección vamos a estudiar el comportamiento del sensor MAP, que es el que mide la presión absoluta dentro del múltiple de admisión, y vamos a ubicar su señal dentro del flujo de datos y aquí la tenemos. Aquí dice MAP Voltage, que es el voltaje del sensor MAP, y lo vamos a enviar arriba en nuestra tabla de datos. Ahora, muy bien, hay algo que tenemos que dejar en claro. La señal del sensor MAP en su formato de voltaje, que ahorita lo estamos graficando, no nos conviene compararla contra las revoluciones del motor, dado que ambas señales son de naturaleza muy diferente. Entonces, ¿contra cuál señal podemos corroborar el sensor MAP? Lo podemos hacer de dos maneras. Una es con un vacuómetro conectado directamente a algún puerto de vacío, mientras comprobamos con nuestras pruebas en el monitoreo con el escáner el comportamiento de la señal del sensor MAP contra las caídas y subidas de vacío. Pero para no meternos en esos detalles de mediciones físicas, vamos a comparar la señal del sensor MAP contra la señal del sensor TPS y tiene que estar también en su formato de voltaje y aquí lo tenemos. Esta señal del sensor TPS la vamos a llevar hasta la parte de arriba de la tabla, también lo vamos a graficar y aquí tenemos ambas señales. Como te puedes dar cuenta, las dos tienen una alta correspondencia en su misma conducta. Mientras que la señal del sensor MAP asciende, vemos que también ocurre lo mismo con la del TPS. Cuando la del MAP desciende, ocurre igual con la del TPS y así es como estamos viendo la conducta de las dos señales a lo largo del tiempo. Esto nos está diciendo que al menos en su integridad física, el sensor MAP nos está reportando una señal confiable. No significa necesariamente que no haya ningún problema, no. Aquí lo que estamos corroborando es que la señal del sensor MAP tenga completo sentido. Si la señal del MAP es correspondiente con la señal del TPS, tal como lo estamos presenciando en este monitoreo, eso significa que no hay ningún problema con el sensor MAP y que su circuito funciona también con toda normalidad. Muy bien, pero antes de adentrarnos en cómo interpretar la señal del sensor MAP, tenemos que recordar la naturaleza del fenómeno físico que el sensor MAP está midiendo. El sensor MAP lo que mide es la cantidad de vacío disponible dentro del múltiple de admisión. Como tú bien sabes, la cantidad de máximo vacío presente es en ralenti o también en condiciones de desaceleración y eso nos lleva a un promedio alrededor de las 18 a las 21 pulgadas de mercurio. Existen diferentes escalas y esta es con la que estoy más familiarizado. Existen muchas unidades, pero esta ha sido la más popular. Todos los vacuómetros disponibles en el mercado que miden vacío vienen en escala de pulgadas de mercurio.
Entonces, cuando tenemos un alto vacío, que es entre las 18 y las 20 pulgadas de mercurio, en ese momento es cuando tenemos una condición en donde no existe o hay muy poca presencia de presión de aire en el múltiple de admisión. Cuando esas son las circunstancias y tenemos un alto vacío, es decir, baja presión de aire, entonces la señal eléctrica que vamos a leer en el escáner correspondiente al sensor MAP va a ser un voltaje muy bajo, alrededor de los 0.5 voltios a 0.7 más o menos. Ni siquiera va a llegar a 1 voltio. Repito, cuando tenemos un alto vacío en condiciones de ralentí o desaceleración, entonces la señal que vamos a leer del sensor MAP va a estar alrededor de los 0.5, 0.7, 0.75 voltios. En su contraparte, cuando tenemos condiciones de bajo vacío o de alta presión de aire dentro del múltiple de admisión, y aclaro, la máxima presión de aire que puede alcanzar el múltiple de admisión es la presión atmosférica en condiciones de aceleración total. Cuando el acelerador lo pisamos hasta el fondo y el TPS nos marca el máximo voltaje, en el mismo momento el sensor MAP, si todo está en orden, también nos va a dar un máximo voltaje que es arriba de los 3.5, 4 o 4.5 voltios. Cuando leemos un voltaje de ese nivel de 3.5 a 4.5 del sensor MAP, lo que físicamente está ocurriendo dentro del múltiple de admisión es que tenemos una alta presión de aire. Está entrando mucho aire porque se está pisando el acelerador y eso como consecuencia es sinónimo de ausencia de vacío. Un alto voltaje del sensor MAP alrededor de los 4 voltios es sinónimo de alta presión de aire y ahí no hay vacío. Entonces, habiendo quedado ese concepto claro, podemos hacer nuestro monitoreo tal cual como está ocurriendo aquí en la gráfica que leemos en el escáner. Entonces, con cada aceleración sube la señal de voltaje del sensor MAP como lo vemos en esta sección y con cada desaceleración disminuye la señal. Entonces, como puede ver, cada subida y cada bajada, como vemos aquí, en un momento más va a volver a subir, ahí está subiendo. Eso significa acelerar y desacelerar, acelerar y desacelerar. Si mientras estamos haciendo las pruebas en un vehículo, a medida que estamos leyendo la conducta de la señal y aceleramos y desaceleramos, el sensor MAP tiene que mostrarnos esta conducta y de esa manera comprobamos que no hay ningún problema con el sensor o con la medición física que está realizando. Entonces, básicamente, como te puedes dar cuenta, es una revisión muy sencilla. Realmente no representa mayor reto interpretar la señal que nos reporta el sensor MAP que nos mide la presión absoluta del múltiple de admisión. Con eso terminamos esta lección y ahora pasaré. En esta lección vamos a estudiar el comportamiento de la válvula YAC, que es la válvula de control de aire de marcha mínima. Tú sabes que esta válvula va instalada en el cuerpo de aceleración y controla el aire necesario para que el motor funcione en ralentí. Vamos a buscarla dentro de nuestro flujo de datos y aquí tenemos este parámetro que indica IAC Motor Position. Significa Idle Air Control, que es control de aire en ralentí. Vamos a llevar el parámetro a la parte superior de la tabla. Hacemos clic aquí y aquí lo tenemos. Y ahora vamos a visualizarlo en su modo gráfico. Muy bien, lo que estamos buscando al monitorear esta señal, naturalmente, es el comportamiento normal de la válvula IAC. Y una forma de poder comparar esa conducta es contra las RPMs del motor, que aquí lo tenemos seleccionado, Engine Speed, en revoluciones por minuto. Ahora lo vamos a visualizar en su modo gráfico y ahí lo tenemos. Lo que estamos buscando al comparar estas dos señales son las aceleraciones contra las desaceleraciones y la conducta normal de las RPMs. Lo que tenemos que comprobar todo el tiempo, a medida que estamos haciendo la lectura, es que la conducta de las RPMs sea recíproca a la conducta
de los pasos de la válvula jack. Como puedes ver, aquí el RPM, según lo marco en el puntero, está en ralenti. De igual manera, la posición de la señal tiene que ser similar. Como vemos en este momento, hay una aceleración y existe un incremento en los pasos de la válvula jack. Cuando más adelante vuelva a presentarse una desaceleración en las RPMs, de igual forma tenemos que ver una caída de los pasos de la válvula IAC como lo estamos presenciando en este momento. Aquí vamos a hacer una pausa y aquí en donde estoy señalando las RPMs del motor, esto corresponde a una pequeña desaceleración. Similarmente, aquí podemos ver cómo también hubo un descenso en los pasos de la posición de la válvula IAC. Vamos a volver a poner play para seguir monitoreando la conducta de ambas señales. Como podemos apreciar, hubo una nueva aceleración y de igual manera la posición de los pasos de la válvula jack también aumentó. Hubo un nuevo descenso en posición de pasos y hubo un nuevo descenso en las RPMs. Ahora hemos regresado a la posición de ralenti y de esta manera también hay una caída en los pasos. Entonces, como te puedes dar cuenta, ambas señales se corresponden mutuamente. Una sube y la otra también. Una baja y la otra también. Entonces, para que estemos en posibilidad de determinar la integridad del funcionamiento de la válvula IAC, nos conviene mucho comparar su señal contra las RPMs del motor a medida que aceleramos y desaceleramos. Así de sencilla es la verificación de esta señal. Muy bien, con eso terminamos la lección. Ahora pasaremos a la lección número 8. En esta lección vamos a analizar el comportamiento de la señal del inyector de combustible. Dentro de nuestra tabla de datos vamos a buscar la señal del ancho de pulso del inyector y aquí la tenemos. En inglés dice Injector Pulse Width, que es ancho de pulso de inyección. Ya seleccionado, lo llevamos hasta arriba en nuestra tabla, nos desplazamos y aquí lo tenemos. Ahora lo vamos a poner en formato de gráfica y de igual manera vamos a seleccionar las revoluciones por minuto y lo vamos también a colocar en formato de gráfica y vamos a corroborar su comportamiento de ambas señales. En este momento estamos viendo cómo el ancho de pulso de inyección está alrededor de los 6 milisegundos, aquí bajó a 4, sigue bajando 3, lo cual corresponde con la desaceleración en RPMs que estamos viendo en el motor. Ahora tenemos una nueva aceleración y esto significa que aumenta el ancho de pulso de inyección. Como podemos atestiguar, ambas señales se corresponden, no en todos los puntos, pero sí muy marcadamente lo hacen cuando son en los descensos de aceleración, como lo estamos viendo en este momento, disminuyen las RPMs y lógicamente también disminuyen los milisegundos del pulso de inyección. Y mientras estamos en esta condición de ralenti, los milisegundos se mantienen. Nuevamente, tenemos una condición de aceleración y suben los milisegundos. Entonces, esta es la conducta normal de un inyector que está trabajando sin ningún problema. Ahora pasaremos a la sección número 9. En esta lección vamos a estudiar el comportamiento de la señal del sensor que está integrado en la válvula EGR para el caso de vehículos General Motors, que como tú bien sabes, en estos vehículos la válvula EGR posee un sensor del tipo potenciómetro. Vamos a buscar la señal de la válvula EGR y aquí la tenemos, ya estaba indicada. Aquí dice Linear EGR Normalized, que es la normalización lineal de la válvula EGR y lo vamos a enviar a la parte superior de nuestra tabla. Como lo hemos venido estudiando a lo largo de las lecciones anteriores, hemos visto que varias señales se pueden comparar contra el comportamiento de las RPMs del motor, pero no así el comportamiento de la válvula EGR y su sensor integrado. Para este caso, este tipo de señales tienen una señal hermana que, como lo podemos ver aquí, esta parte de la columna dice
Desired EGR Position, que es la posición deseada de la válvula EGR, que en otras palabras es el valor que la PCM esperaría en el cual estuviera ubicada la posición de la válvula EGR. Entonces, si vamos a comparar la señal real del sensor de la válvula EGR, sería contra el valor de la posición deseada. Esas son las dos señales que compararíamos a lo largo de nuestro monitoreo en el escáner. Entonces, esta señal la vamos a llevar también a la parte de arriba y ya tenemos a las dos señales que compararíamos, que es Desired EGR Position o posición deseada de válvula EGR y Linear EGR Normalized, que es la normalización lineal de la válvula EGR, en otras palabras, la señal real que está reportando el sensor. Y lo que vamos a hacer, como lo hemos hecho con otras señales, también vamos a graficarlas. Aquí tenemos a las dos señales graficadas. Y lo que estamos viendo en este momento es justamente cómo debe de lucir la señal del sensor de la válvula EGR. La de aquí arriba, estoy indicando con el puntero, nos está indicando cuál es la posición que la PCM espera leer del sensor de la válvula EGR. La que estoy indicando aquí abajo es la lectura real que el sensor está reportando. Repitiendo, esta señal superior nos está indicando cuál es la posición deseada que la SM espera leer y esta segunda es la posición real que el sensor está reportando. Aquí numéricamente en donde estoy señalando con el puntero vemos el valor numérico y acá vemos las unidades. Como vemos, esta posición está medida en la escala de porcentaje. Pero independientemente de ello, lo que tenemos que cerciorarnos cuando estemos haciendo el monitoreo es que ambas señales sean exactamente iguales o lo más aproximada posible. Si existieran diferencias, entonces ahí lo notaríamos. Pero en este caso, a medida que la señal va avanzando y el motor sigue operando, dependiendo de se acelere o se desacelere, la PCM irá tomando decisiones en cuanto a la posición que debe de tener la válvula EGR. Y el sensor debe de reportarnos exactamente lo que la PCM nos está requiriendo. Entonces, como te puedes dar cuenta, aquí la válvula está activa. Esto es lo que requiere la PCM y esto es lo que reporta. De nueva cuenta, la señal ha caído, luego vuelve a subir y así sucesivamente. Este es el comportamiento que nosotros deberíamos de esperar de una forma normal cuando hagamos el monitoreo con el escáner para estudiar el comportamiento de la válvula EGR y su sensor integrado del tipo potenciómetro, cuando es el caso de que lo traen instalado, como sucede en el caso de vehículos de la General Motors, Chevrolet, Buick, bueno, en fin, tú ya conoces todas las marcas, Cadillac, Pontiac, todas las filiales de la General Motors tendrán este tipo de señal que es típica en ese sistema EGR, y como te puedes dar cuenta, ambas señales son exactamente idénticas y lo que estamos confirmando en este caso es que no existe ningún problema con la válvula ni con su sensor integrado. Con esto hemos terminado la lección número 9 sobre el estudio del sensor de la válvula EGR y ahora pasaremos al estudio de la lección en donde vamos a estudiar el comportamiento de la señal eléctrica del sensor de oxígeno 1 que va antes de la entrada del flujo de gases en el tubo del escape hacia el catalizador. Como tú bien sabes, en los vehículos que obedecen al protocolo OBD2 se cuenta con dos sensores de oxígeno, uno que va antes del convertidor catalítico y uno que va después. Pero en esta lección nos vamos a concentrar en el comportamiento de la señal, como ya te había comentado, del sensor que va antes del catalizador. Muy bien, entonces lo vamos a buscar en nuestra tabla de flujo de datos y esa señal aquí la tenemos. Oxygen Sensor 1 volts, que es voltaje del sensor de oxígeno 1.
y lo ponemos hasta la parte superior de nuestra tabla. Y aquí tenemos el comportamiento del sensor y lo vamos a graficar. Y ahí está. Como te puedes dar cuenta en la gráfica, el comportamiento de la señal del sensor de oxígeno es justo de esta manera como debe lucir. Esto que yo estoy viendo aquí me está diciendo que el sensor de oxígeno funciona con toda normalidad, ya que tiene que oscilar desde por debajo por lo menos de los 200 milivolts y llegar hasta arriba de los 800. Y como vemos aquí en la escala, lo mínimo que ha alcanzado han sido 48 milivoltios, un rango normal, y lo máximo que ha alcanzado son 955. Entonces, esto significa que la señal del sensor está obedeciendo a los ajustes que la PCM está realizando sobre la inyección de la gasolina. Ahora, la señal del sensor de oxígeno, como ya sabemos, no es una señal aislada, sino que trabaja conjuntamente con otros parámetros de operación continua sobre los que la PCM se basa para realizar el ajuste continuo de combustible. Ahorita estamos atestiguando un comportamiento que ya no es normal en el sensor de oxígeno 1. Esto que estamos viendo es justo lo que no debe suceder. Si tenemos una señal estática, eso nos dice que el sensor no está respondiendo a los ajustes de la PCM o que la PCM no está haciendo ajustes. Repito, si una señal eléctrica del sensor de oxígeno se queda estática por mucho tiempo, puede significar dos cosas: que el sensor no responde o que la PCM no está realizando ajustes. Entonces, tenemos que realizar nuestra tarea de diagnóstico para diferenciar cualquiera de las dos condiciones y evitar a toda costa un diagnóstico equivocado. Cuando vemos que una señal del sensor de oxígeno se queda estática, no debemos de asumir inmediatamente que el sensor está dañado. Tenemos que buscar las demás consideraciones para comprobar que efectivamente el sensor no funciona o que no está siendo activado dependiendo de los ajustes en el combustible que la PCM esté realizando. Pero aquí estamos viendo un comportamiento normal nuevamente. Este subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, a mí me está diciendo dos cosas: que este sensor de oxígeno está funcionando con toda normalidad y que además la PCM está en bucle cerrado o en closed loop. Yo te aseguro que si ahorita buscamos el parámetro del estatus del bucle, mientras la señal del sensor de oxígeno esté oscilante, el bucle va a estar cerrado y vamos a buscarlo. Vamos a buscar donde dice loop status y aquí lo tenemos. Y en efecto está en el estado cerrado. Lo enviamos a la parte de arriba. Vamos a desplegarlo de una forma un poquito más vistosa. Y ahí lo tenemos. Algo que tienes que comparar al estar estudiando el comportamiento de la señal del sensor de oxígeno es que mientras la señal esté oscilante, el bucle tiene que estar cerrado. Repito, mientras la señal del sensor de oxígeno esté en un formato oscilante desde debajo de los 200 milivolts y por encima de los 800 milivolts, en esta conducta tiene que estar cerrado. Ahorita te acabas de dar cuenta de que el bucle se fue abierto y la señal está estática en una condición rica. Esto es un problema y hay una condición que tenemos que verificar de por qué motivo se está quedando en bucle abierto en mezcla rica. Te soy sincero, este vehículo me llegó con un problema de un código activado en donde había una condición de mezcla rica. Y naturalmente la parte que corresponde al estudio de las señales la concentro precisamente en la conducta de la señal del sensor de oxígeno y el estatus del bucle. Pero como te puedes dar cuenta, es difícil determinar el origen de la falla simplemente con el código por sí mismo.
tenemos que estudiar por qué razón el bucle se está quedando en estado abierto, y en ese momento, cuando se va en estado abierto por un espacio de tiempo considerablemente largo, tenemos que cerciorarnos de si la señal queda mucho tiempo en mezcla rica, por arriba de los 800 milivolts, o en mezcla pobre, por debajo de los 200. Pero como vimos hace unos momentos, cuando el bucle se fue en estado abierto, la señal del sensor de oxígeno quedó en mezcla rica. En ese preciso momento confirmamos que el código de falla que me había registrado sí está relacionado con la señal del estado del sensor de oxígeno. Y como vimos ya en el capítulo de interpretación de señales, en el ebook de cursos del curso de diagnóstico con escáner, ahí vimos cuáles son las causas por las que existen condiciones de mezcla pobre o mezcla rica. En este caso, la condición que está llevando al bucle en forma abierta es una causa de mezcla rica. Entonces, nuestro diagnóstico se va a concentrar en condiciones de por qué la mezcla se está quedando rica. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que estar leyendo de forma normal mientras la señal del sensor de oxígeno esté oscilando desde abajo hasta arriba y viceversa. Lo que estás leyendo en este momento es una condición normal de bucle cerrado, y ahora de nueva cuenta la falla se volvió a presentar. Estamos en bucle abierto, la señal está arriba de los 800 milivoltios, eso nos indica una condición de mezcla rica, y esa es una falla de motor difícil de diagnosticar. Enseguida la computadora del motor está tratando de hacer los ajustes para llevar el bucle a cerrado, pero sigue teniendo problemas, lo estamos viendo ahí. Ahora regresó a bucle cerrado. Continuamos estudiando la señal y se ha restablecido en su forma normal de nueva cuenta. Pero ya van 2 ocasiones, ya tenemos 2 eventos registrados de falla en donde el bucle se va a modo abierto y la señal del sensor de oxígeno se queda en mezcla rica. Este estudio nos corrobora que el código por el cual llegó el vehículo al taller, al diagnóstico de la falla, efectivamente tenemos un problema. Muy bien, entonces este estudio de la señal del sensor de oxígeno nos muestra cómo es que debe de comportarse y cómo es que tampoco debe de comportarse la señal. Hemos visto el escenario de funcionamiento normal y de funcionamiento errático. Repito, esto que vimos aquí no significa que el sensor no funcione. Todo lo contrario, lo que estamos atestiguando es que el sensor sí funciona con toda normalidad. Aquí lo que corresponde es buscar la causa que está provocando que la mezcla de aire-combustible se vaya arriba de los 800 o 900 milivoltios. Muy bien, con esto hemos terminado el estudio de la señal del sensor. Ahora pasaremos a la lección número 11. Y continuando con el comportamiento de la señal del sensor de oxígeno, vamos a tomar en consideración 2 parámetros, que son el ajuste largo de combustible, conocido como LTFT, y el ajuste corto de combustible, conocido también en el protocolo OBD2 como STFT. Entonces, son 2 parámetros que están íntimamente ligados con la conducta del sensor de oxígeno, siempre y cuando el estatus del sistema de control de combustible esté en bucle cerrado. Repito, para que los 2 parámetros de ajuste de combustible, tanto el LTFT como el STFT, tengan relación directa con la señal del sensor de oxígeno, el bucle tiene que estar en condición cerrada. Muy bien, entonces vamos a tomar esos 4 parámetros. Vamos buscando la señal del sensor de oxígeno 1, el que va antes del catalizador, y esta señal
la colocamos hasta arriba. Ahora vamos a buscar la señal de ajuste corto, y aquí lo tenemos, Short Term Fuel Trim, banco 1. Y ahora lo mandamos hasta arriba y buscamos también la señal del ajuste largo, aquí lo tenemos, Long Term Fuel Trim, banco 1. Y también lo mandamos para arriba. Y vamos a buscar el estatus del bucle, y aquí está, Loop Status, que está en posición Closed, y también lo enviamos para arriba de la tabla, recorremos, y vemos que aquí tenemos los 4 parámetros, el estatus del bucle, el ajuste largo de combustible, el ajuste corto de combustible, y la señal del sensor de oxígeno. Estas son las 4 señales o los 4 parámetros, como gustes llamarle, para estudiar de cerca el comportamiento del ajuste de combustible. Vamos a colocarlo en una forma más visible. Vamos a graficar el ajuste largo. Vamos a graficar también el ajuste corto y la señal del sensor de oxígeno, y ahí lo tenemos. Muy bien. Estamos ahorita estudiando 4 señales simultáneamente. La primera, la que estoy indicándote aquí, es la del sensor de oxígeno. La siguiente, ahora, es la del ajuste corto de combustible. La siguiente es la del ajuste largo de combustible. Y la última, la que tenemos aquí, es el estatus del bucle. Muy bien, como habíamos analizado en la lección anterior, número 10, tenemos muy claro que la señal del sensor de oxígeno tiene que comportarse de manera oscilante, desde por debajo de los 200 milivoltios y por encima de los 800, y viceversa, constantemente a lo largo del tiempo, mientras el bucle está en posición cerrada. Pero bien, ¿qué sucede con la señal del ajuste de corto alcance de combustible y la señal del ajuste de largo alcance de combustible? Muy bien, estas señales, vamos a comenzar con la del ajuste corto, tiene que estar lo más cercano al 0%. Como te das cuenta, la escala unitaria para medir el ajuste de combustible de corto alcance, o el STFT, se mide en porcentaje y tiene que estar siempre lo más cercano al 0%. Hay que poner atención en que para poder confiar en los valores que surjan de la señal STFT, necesariamente el bucle debe estar en posición cerrada. Siempre que el bucle esté cerrado, podemos confiar en los ajustes de corto alcance de combustible. Eso no sucede con la señal de largo alcance. La señal de ajuste de combustible de largo alcance es completamente independiente del estatus del bucle. Sin importar si el bucle está cerrado o abierto, la señal de largo alcance siempre tomará los valores que la PCM decida, y todo el tiempo serán confiables y reflejarán una medida directa del ajuste de combustible que la PCM esté realizando. Repito, no es determinante que el bucle esté cerrado o abierto para confiar en la lectura de ajuste de combustible de largo alcance. Muy bien, entonces, para que nuestra revisión de la señal del ajuste de combustible comparada contra la señal del sensor de oxígeno, ambas, la del ajuste corto y la del sensor de oxígeno, para poder estudiarlas y confiar en que los números están representando lo que efectivamente la PCM está haciendo, necesariamente el bucle tiene que estar en posición cerrada. Si el bucle está cerrado, entonces los valores que nos refleje el ajuste corto alcance y la señal del sensor de combustible nos dará una medida directa de lo que está ocurriendo. Si el bucle se va a posición abierta, entonces lo que leamos en el ajuste de corto alcance y en la señal del sensor de oxígeno no reflejará bajo ninguna circunstancia ninguna condición de ajuste de combustible. Muy bien, entonces
en lo que tenemos que estar al pendiente mientras hacemos el monitoreo es que el ajuste de largo alcance LT-FT siempre esté lo más cercano al 0%. Su límite superior de normalidad es hasta el 10% positivo y hasta el 10% negativo. No debe salirse de ese rango para que el ajuste sea normal. Si vemos un valor LT-FT o ajuste largo que esté por encima del 11%, ya sea 11, 12, 13, hasta su límite superior que es 25%. Si vemos valores LT-FT del 11 al 25, tenemos un problema que hay que corregir. Pero si la escala del LT-FT está entre el 0 y el 10%, entonces no hay ningún problema y se considera como un estado normal de ajuste. Lo mismo ocurre con la señal de corto alcance del ajuste de combustible. Su nivel normal va desde el 0% hasta el 10%. Cualquier oscilación que veamos dentro de ese rango se considera normal, pero de igual manera, si empezamos a notar que hay desviaciones que lleguen al 11, 12, 15, 20, hasta el 25%, ahí tenemos un problema y también se tiene que corregir con las indicaciones y recomendaciones que ya vimos en el ebook de diagnóstico con escáner en el capítulo de interpretación de datos en serie. Ahí viene una tabla en donde te explico con lujo de detalles cuáles son las causas y los sistemas que tienes que revisar de cerca cuando existe un comando de enriquecimiento de mezcla, cuando tenemos problemas de mezcla pobre, o al revés, cuando tenemos un comando de empobrecimiento de mezcla por problemas de exceso de mezcla rica. Simplemente esos son los dos escenarios que se pueden presentar. Una mezcla excesivamente rica o su contraparte, una mezcla excesivamente pobre. Pero como vemos en nuestro monitoreo, ambas señales, tanto el LT-FT está en 0%, el ST-FT está en 0%, el bucle está cerrado y la señal del sensor de oxígeno está oscilante de manera normal. Desde los 30 milivoltios hasta los 955 y no deja de oscilar. Esto es justamente lo que tú esperarías ver en un vehículo que funciona de manera completamente normal y que no tiene ningún problema en su ajuste de combustible. Cuando un vehículo está perfectamente afinado, los números que esperaríamos leer y las gráficas que esperaríamos ver al momento de estar monitoreando es justo lo que vemos en pantalla. También sucede que el parámetro del ST-FT o el ajuste corto puede oscilar en la misma medida rápida tal cual y como lo hace el sensor de oxígeno. Aquí lo vemos que está de forma estática y no hay ningún problema, simplemente está haciendo pequeños ajustes, no necesita más, pero a otros vehículos en donde la oscilación del ST-FT será más rápida y llegará desde el 0% hasta el 5 o hasta el 10, regresar al 5, regresar al 0, va a bajar a -1 negativo, -2 negativo, -5 negativo, -10 negativo y va a regresar otra vez a 0. Y esa es la oscilación que también se considera perfectamente normal en el parámetro del ajuste de corto alcance o ST-FT cuando el bucle esté cerrado. En este momento estamos presenciando una condición de bucle abierto, la mezcla está rica y tenemos una cuestión que se tiene que analizar más de cerca. Definitivamente, ahorita la computadora del motor no está tomando en cuenta la señal del ST-FT y aquí estamos viendo que regresa de nueva cuenta a restablecer. Otra vez regresó a bucle abierto. Aquí hay un detalle que tenemos que analizar de por qué motivo está yéndose a bucle abierto y ahora regresó a bucle cerrado. Este es el tipo de cuestiones que hay que analizar más de cerca. Justamente cuando ya había comentado en la lección anterior, cuando el bucle se vaya a condición abierta, tenemos que revisar en cuál región de voltaje se queda la señal del sensor de oxígeno. Si el bucle está abierto y vemos que la señal se queda en un voltaje alto, nos indica un problema de mezcla rica.
Por el contrario, si el bucle se va a abierto y la mezcla nos indica en el sensor de oxígeno que el voltaje está por debajo de los 200 milivoltios, eso nos está indicando que tenemos un problema de condición mezcla pobre. Nuevamente, aquí estamos estudiando cómo se comporta la señal del sensor de oxígeno y vemos un comportamiento normal. Aquí hubo un pequeño retraso. Esto es precisamente el tipo de problemas que tratamos de ubicar al monitorear la señal, pero hasta ahorita se ha comportado de una forma normal. Probablemente se trate de una falla intermitente que no tenga mayor repercusión. El vehículo no presentaba ningún problema. Y dado que los dos niveles del ajuste de combustible de corto alcance y de largo alcance están en 0%, podemos considerar sin ningún temor a equivocarnos que no hay ningún problema con este vehículo. Entonces, su sensor de oxígeno está operando de manera normal, el bucle es cerrado la mayor parte del tiempo y ambos parámetros de ajuste de combustible están en 0%, lo más cercano a 0%, la mayor parte del tiempo, sin rebasar su límite desajuste del 10%. Muy bien, entonces con esto terminamos la lección número 11 de comparación de señal del sensor de oxígeno contra las señales de ajuste de combustible de largo y corto alcance en bucle cerrado. Ahora vamos a pasar al estudio de la señal del sensor de oxígeno 1, pero comparándola contra la señal del sensor de oxígeno 2, que va después del catalizador. Entonces, dentro de nuestra tabla de flujo de datos, vamos a buscar al sensor de oxígeno 1, aquí lo tenemos, y lo vamos a graficar. Y ahora graficamos también la señal del sensor de oxígeno 2, y ahí lo tenemos. En este momento estamos verificando ambas señales, y el sensor de oxígeno 2, yo te puedo decir que está comportándose de una forma irregular porque está llevando exactamente la misma conducta que el sensor de oxígeno 1. Hay momentos en este vehículo en particular en donde el sensor de oxígeno 2 se comporta normal y hay otros momentos en los que se comporta de manera anormal. Sin embargo, en este caso, el sensor 2 no tiene ningún problema y te voy a explicar por qué. El sensor 2 está midiendo el oxígeno presente en el tubo del escape. La prueba está en que la señal está oscilando. Sin embargo, un sensor de oxígeno que va después del catalizador, en la práctica, no debe de oscilar su señal con casi ninguna frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, este vehículo que yo había monitoreado tiene dos problemas, tiene dos fallas. Uno es que el bucle se queda abierto por una condición de mezcla rica. Ya te había comentado en una de las lecciones anteriores. Aunque el sensor 1 no tiene ningún defecto, ya habíamos visto que hay una condición que está provocando que el bucle se quede abierto. Bajo esas condiciones, el sensor deja de oscilar. Una vez que el bucle regresa a su estado de cerrado, entonces el sensor de oxígeno continúa con su oscilación normal, de 200 milivoltios a 800 y viceversa, tal y como lo estamos viendo en este momento. Muy bien, pero ya conocemos el comportamiento normal del sensor, pero ¿qué pasa con el sensor 2? La teoría nos dice que si un convertidor catalítico está realizando su trabajo, haciendo la labor de catálisis, entonces el gas de escape que fluya después en la salida del convertidor catalítico tendrá una cantidad de oxígeno mucho menor que la que tenía a la entrada. Es decir, el sensor 1 detecta la presencia de oxígeno y está oscilando de forma normal. Si el gas de escape que ingresa al catalizador sufre la conversión catalítica que el mismo convertidor le está realizando al gas de escape,
Eso da como consecuencia que exista una menor cantidad de oxígeno presente a la salida del convertidor. Entonces, si eso fuera así, las señales tendrían que ser muy diferentes, pero lo que estamos viendo en este momento es que son exactamente iguales. La señal del sensor 1 en este momento nos muestra la composición de la mezcla con el oxígeno y su señal que está oscilante. Y en este momento la señal del sensor 2 como que quiere mostrar un comportamiento más o menos acorde con un catalizador que funciona de manera normal. Pero más adelante vamos a volver a mirar. Este sensor 2 está reportando un comportamiento igual que el sensor 1. Cuando el sensor 2 y el sensor 1 se comportan de forma oscilatoria, idéntica o casi igual, eso no significa que el sensor 2 no funcione. No, al contrario, el sensor 2 sí funciona. Lo que no funciona es el convertidor catalítico. Esa es la regla de comparar las dos señales del sensor 1 y la del sensor 2. Si las dos señales son iguales, como lo vemos en este momento, entonces el convertidor catalítico no está realizando su trabajo aunque el bucle esté abierto. Independientemente de si el bucle está abierto o cerrado, si las dos señales tienen la misma conducta tal y como lo estamos viendo en este momento, en esta sección, entonces el convertidor no está haciendo su trabajo. En este momento estamos viendo una conducta en donde el sensor 1 está oscilando normal y el sensor 2 no está oscilando. Así es justo como se debe de ver la señal del sensor 2 todo el tiempo. Como lo estamos viendo ahí, y es como se debe de ver. Esto significa que, por lo menos en este momento, el convertidor catalítico por alguna razón sí hace su trabajo, pero ya regresamos de nuevo a la oscilación del sensor 2, que es justo lo que no tiene que realizar. Eso significa que en ese momento, en esa sección, el catalizador dejó de hacer su trabajo. Una vez más que la señal del sensor 2 deje de oscilar, eso es significado directo de que el convertidor está haciendo su trabajo como lo vemos en este momento. Ahorita, mientras el sensor 1 hace sus oscilaciones, el sensor 2 no debe de oscilar. Por la forma en la que ahora se está comportando la señal del sensor 2, yo te puedo decir que el convertidor catalítico ya no está haciendo su trabajo, ya terminó, porque si hacemos pausa, ahorita podemos ver que la señal del sensor 1 es exactamente igual en todas sus secciones, excepto por una pequeña sección, pero el resto, todo lo demás me está diciendo que la conducta del sensor 2 es una copia fidedigna de la señal del sensor 1. Cuando esto ocurre así, es un significado claro y directo, como te lo había comentado hace unos momentos, de que el convertidor catalítico no está realizando ninguna conversión catalítica. Esto quiere decir que el gas de combustión, así como entra el catalizador, así sale. Este vehículo, si se somete a la prueba de emisiones, no la va a pasar. No le van a dar su certificado de cumplimiento y por consiguiente, pues no podrá obtener el permiso de circulación. De tal forma que lo único que se puede hacer para que las dos señales tengan que hacer el comportamiento que deben de presentar, aquí la reparación correspondiente es reemplazar por completo el catalizador. Hay que remover ese catalizador y colocarle uno nuevo. Esa va a ser la única reparación para que la señal del sensor de oxígeno 2 cumpla la conducta normal que se espera de él. ¿Qué es cuál? Que su señal debe de mantenerse lo más constante posible a lo largo del tiempo. Mientras la señal del sensor 1 debe de ser oscilante lo más rápido posible, por el contrario, la señal del sensor 2 debe de ser lo más lenta y no debe de estar variando en la medida de lo posible.
Puede cambiar de 200 milivoltios a 800 y viceversa, pero de una forma muy lenta. Su cambio no debe de ser rápido. Entonces aquí estamos verificando que la señal del sensor es completamente igual que la del sensor 1. Esta es la conducta que no debe de presentar un sensor 2 y esto es sinónimo de un convertidor catalítico. Muy bien, con esto hemos llegado al final de nuestro curso de diagnóstico con escáner en su modo de flujo de datos. Y nada más como un simple recordatorio, quiero que tengas muy presente la importancia de poder visualizar cada uno de los datos en el escáner en su forma gráfica. La información que ahí obtendrás en tu instrumento cuando estés haciendo una exploración de cada uno de los parámetros siempre te será de muchísima utilidad y no puedo decirte más sobre todos los problemas que he podido resolver y cuánto se ha facilitado mi trabajo cuando estoy haciendo una exploración, un monitoreo con el escáner en su modo de flujo de datos en formato gráfico. Como te puedes dar cuenta, a lo largo de todo nuestro curso revisamos todas y cada una de las señales que te estoy mostrando en pantalla. De esta forma, cuando ya conoces por separado el comportamiento de cada señal y qué es lo que debe de estar haciendo cada parámetro de un momento a otro, siempre y cuando esté dentro de sus parámetros normales, estamos en posibilidad de determinar cuál es el curso de acción de los sistemas que debemos de revisar en el momento en el que una señal que estemos monitoreando en pantalla no tenga sentido. En este momento tú ya conoces cómo es que debe de comportarse cada señal y ahora sí ya estás en posibilidad de comenzar a hacer un diagnóstico con escáner en modo de flujo de datos sin temor a equivocarte. Naturalmente necesitas mucha práctica. Esto es algo que tienes que realizar todos los días. No lo dejes para después. Te recomiendo que esto lo vuelvas parte de tu rutina diaria cuando te llegue un vehículo. Y aunque no tenga ningún problema, yo te recomiendo que con cada auto tú conectes tu escáner y revises el comportamiento de las señales porque esto te va a servir de mucho en el futuro. No me despido, sino nada más te digo hasta luego y ya nos estaremos viendo en una de las lecciones de alguno de los próximos cursos que ya estamos preparando para ti. Te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo y no lo olvides, repáralo fácil ya.